Prosiguiendo con el plenario, eh, como podemos ver, nos hemos dado cuenta que en estos tiempos de pandemia, la cuarentena ha sido una experiencia muy desagradable para muchos de nosotros, ¿no? Debido a que un aislamiento obligatorio implica romper con nuestro día a día, nuestras costumbres, nuestras rutinas, nuestras relaciones con los amigos, familia, nuestra pérdida de libertad y una larga lista de cosas negativas. Por lo tanto, esta situación tiene una potente carga psicológica sobre todos nosotros. Este tema será tocado por el grupo B4 con el tema efectos psicosociales del confinamiento domiciliario en la población peruana. Adelante, compañero Jesús Daniel. Bien, buenos días, doctores, buenos días, compañeros. A continuación pongo a vuestra disposición el presente trabajo titulado Efectos psicosociales del confinamiento domiciliario en la población peruana. Siguiente. Ya. Bien, como se sabe, la COVID-19 es una enfermedad reciente iniciada en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019 y se ha expandido por todos los continentes, afectando en gran cantidad a la población a nivel mundial, convirtiéndose en una enfermedad altamente infecciosa y mortal. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud recomendó limitar los traslados a otros países para evitar una mayor propagación de la enfermedad, situación que ha conllevado a que los gobiernos implementen aislamiento social obligatorio y confinamiento domiciliario, siendo este último entendido como una medida comunitaria que consiste en el estado de restricción de no salir a las calles. Asimismo, esta medida conlleva un riesgo, ya que induce a factores psicosociales como la separación de la familia, el dolor, el duelo, la soledad, la vergüenza, la culpa, la ira, el miedo, la xenofobia, la histeria colectiva, la desinformación en las redes sociales e inseguridad financiera, los cuales pueden conducir a trastornos psicológicos y psiquiátricos tales como el estrés, la confusión, la frustración, la depresión, la ansiedad y trastornos de pánico y de conducta. Y bueno, debido a la importancia sobre este tema, se realizaron estudios en diferentes poblaciones, en este caso en China y en Perú, también en España, encontrando que en estos tres países en particular hubo efectos sintomáticos en común, como por ejemplo el estrés, la depresión y la ansiedad. Ante ello, se planteó la pregunta: ¿qué efectos psicosociales genera el confinamiento domiciliario por COVID-19 en la población peruana? Y como acercamiento a la respuesta, se considera que los efectos psicosociales que genera el confinamiento domiciliario por COVID-19 son depresión, estrés, insomnio, ansiedad, asimismo fortalecimiento en el entorno familiar en la población peruana. Y debido a la incertidumbre de la población por la actual situación de pandemia, se busca indicar cuáles son los efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19 que pueden afectar a la población peruana, ya sea en adultos, en ancianos, en adolescentes, en niños y personas con enfermedades neurológicas diagnosticadas con anterioridad. Asimismo, dar a conocer que no todos los efectos son negativos, ya que en este tiempo nos permitió adaptarnos a una nueva realidad, a aprender y desarrollar nuevas habilidades y fortalecer el entorno familiar. Y para poder cumplir con ello, debemos explicar los efectos psicosociales generados ante el confinamiento por COVID-19 en la población peruana, por lo que primero debemos describir los factores psicosociales durante el confinamiento domiciliario en los diferentes grupos de la población peruana, también comparar el nivel de incidencia de los efectos psicosociales, tanto negativos como positivos, generados ante el confinamiento domiciliario en la población peruana con respecto a la población mundial, y recomendar algunas estrategias para evitar los efectos psicosociales negativos por COVID-19. Y bueno, para ampliar un poco sobre la temática de los factores psicosociales durante el confinamiento por COVID-19, en la población peruana, estudios realizados por la Facultad de Medicina de una universidad prestigiosa en China indicaron que el confinamiento por la pandemia está asociado a factores tales como la angustia, la incertidumbre, el miedo al contagio, el remordimiento, el resentimiento, la soledad, la impotencia o el insomnio, siendo los efectos psicosociales más comunes la depresión y el estrés, los cuales tienen un gran impacto en la calidad de vida y el funcionamiento cotidiano de la población. Y esto se ve reflejado en estudios, por ejemplo, uno que se realizó en la población china, el cual reflejó que los causantes de inducir niveles más altos de estrés psicológico durante el confinamiento en personas entre 18 y 30 años fue el uso de redes sociales como medio principal de información. Y en mayores de 60 fue la mortalidad por COVID-19 en personas con su mismo rango de edad. Por otro lado, en la población peruana se evidenció que los factores psicosociales en la mayoría de la población adulta en el Perú son la imposibilidad de trabajo y la interrupción de sus actividades profesionales sin una debida planificación.
Bien, es por ello que el confinamiento domiciliario, debido a los diversos factores psicosociales, conduce a efectos negativos en los adultos peruanos, tales como la ansiedad, el estrés, la depresión, entre otros desórdenes psicológicos, siendo la ansiedad producto del miedo excesivo a estar contagiados y la percepción de tener los síntomas, cuando no es así. Incluso las personas que lo padecen pueden llegar a llamar muchas veces al día al servicio de emergencia, pedir que se les aplique las pruebas de descarte una y otra vez, y de esa manera desarrollan un comportamiento disfuncional, originando desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico, los cuales son expresados en diferentes ámbitos, ya sea el familiar, el social o el laboral. Conjuntamente, estas personas suelen presentar estrés debido a los problemas económicos y al desempleo, por lo que tienden a presentar estados de somnolencia, inquietud, aumento o reducción del consumo de alimentos, siendo variable el comportamiento social de estas personas. Además, pueden desarrollar síntomas depresivos y, en consecuencia, cuadros de insomnio, irritación, intranquilidad y agotamiento. Bien, esto se ve reflejado en el alcance que tiene dichos efectos en las distintas poblaciones extranjeras. Por ejemplo, en Toronto, Canadá, la mayoría de personas presentaron estrés postraumático y depresión, mientras que los resultados obtenidos de una investigación realizada en la población china reflejaron que el 8% de las personas presentaron estrés, el 27% ansiedad y el 15% síntomas depresivos. Esto se corresponde con datos registrados descritos en la población peruana, en donde, según el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud, 7 de cada 10 adultos peruanos presenta algún tipo de efecto psicosocial negativo durante la cuarentena por COVID-19, siendo los más comunes la depresión y la ansiedad. Y según un estudio, entre una cuarta y quinta parte de la población peruana se manifiestan indicadores de comportamientos desajustados, tales como la desesperanza, la somatización, el temor, la ansiedad, la agresividad, la intolerancia, el desajuste familiar y la depresión. Y bueno, enfocándolo en un grupo más particular, en este caso en mujeres con nivel educativo superior en la región costeña, como se observa en el gráfico, se señaló que el 21.20% de ellas presentó ansiedad y el 18.20% depresión. Bien, y bueno, el confinamiento también conlleva efectos psicosociales negativos en niños y adolescentes, tales como los síntomas ansioso-depresivos, las alteraciones en su comportamiento, los trastornos en el apetito y patrones de sueño regulares, ya que al estar más tiempo frente a la pantalla de los dispositivos electrónicos, se incrementa la probabilidad de tener problemas de salud mental. Bien, sin embargo, la organización Save the Children señala que ante las situaciones de crisis, los niños y adolescentes también son capaces de afrontar de modo positivo la adversidad, ampliando de esta manera sus capacidades, también teniendo respuestas flexibles, mostrando autodeterminación y tolerancia, así como manteniendo aspiraciones educativas y valores. Y bueno, como se demuestra en estudios realizados en la población extranjera en países como China e India, dentro de los efectos del confinamiento en la salud mental de niños y adolescentes destaca la soledad y la depresión, así también como la ansiedad, la cual se presenta en un 2% en este grupo en particular, y además se identificó una asociación positiva entre el aislamiento social y la conducta autolesiva y alimentaria de riesgo. Asimismo, se encontraron otras repercusiones en un tercio de niños como síntomas de internalización, los cuales estuvieron asociados con soledad previa en niños, en este caso de educación primaria, e ideas suicidas durante la adolescencia. Por lo que, en este sentido, los resultados descritos sobre los efectos psicosociales negativos en niños y adolescentes en la población extranjera son semejantes, de algún modo, a los obtenidos en un estudio realizado por la Universidad Ricardo Palma en la población peruana, ya que, como se muestra en esta tabla, en una muestra de 255 estudiantes, se señaló que hubo una incidencia de ansiedad media de 6.56, de un rango del 1 al 10, y de depresión de 7.07. Y bueno, ya visto los efectos psicosociales negativos que genera el confinamiento en adultos y jóvenes, es importante mencionar que el bienestar y salud mental de los adultos mayores ante el actual estado de confinamiento domiciliario en Perú también se ha visto deteriorado debido a los medios de comunicación, los cuales reportan, por ejemplo, el aumento de contagios, el número de muertes e historias desconcertantes que evidencian una
que han tenido una gran influencia en la salud mental de los adultos mayores son, por ejemplo, el miedo, la soledad y la frustración, los cuales han generado efectos tales como el estrés, la ansiedad y la irritabilidad, sobre todo en aquellos adultos mayores que sufren demencia, ya que les resulta muy difícil entender el porqué del confinamiento y el cambio de su rutina diaria. Bien, asimismo estas personas, al ser muy avanzadas de edad, no solo suponen un riesgo mayor ante la COVID-19 inmunológicamente, sino también mentalmente, debido al deterioro de su nivel cognitivo causado por el propio aislamiento social, complicándose debido al deterioro de su nivel cognitivo, en mayor medida si el anciano padece algún tipo de demencia, generando efectos tales como la ansiedad, el estrés, la agitación y los cambios de conducta. Y entre los factores que intervienen para que estos efectos incidan, tenemos, por ejemplo, el miedo al contagio, el aislamiento obligatorio y el duelo por la pérdida de los seres queridos, los cuales están asociados con un empeoramiento de su estado de ánimo y una mayor vulnerabilidad a sufrir episodios depresivos en un futuro cercano. Y también encontramos otros efectos psicosociales, pero aún no han sido registrados estadísticamente en nuestro país. Sin embargo, estudios realizados en otros países ya han ido evaluando dichos efectos en adultos mayores de manera cuantitativa, siendo así que una investigación realizada en Irán reportó una depresión en un 90% de adultos mayores y en China en un 36.94%. Y bueno, también se evidenció que este efecto tiene una mayor incidencia y gravedad en el caso de adultos mayores con menor calidad de vida, ya que están expuestos a una situación de riesgo social y una baja condición socioeconómica. Y si bien los efectos psicosociales negativos generados son numerosos, cabe resaltar a los efectos positivos, ya que durante la cuarentena se generó un sentimiento de seguridad y tranquilidad ante una menor probabilidad de contagio. Además, impulsó una mayor convivencia familiar que, si puede parecer inicialmente una situación difícil, es la posibilidad perfecta para reforzar los vínculos emocionales y afectivos que con el trajín diario solían perderse. Asimismo, hubo un incremento de actividad física desde casa, lo que generó diversos beneficios para la salud de los individuos, ya que hace que el cerebro libere, en este caso, sustancias como las endorfinas, la dopamina, la norepinefrina, que son sustancias asociadas con una mejora de las funciones cognitivas, asimismo el estado de alerta y la mejora del humor. Y bueno, debido a que en la población peruana existe escasa información sobre los efectos psicosociales positivos en estos tiempos de confinamiento, se considera que los estudios realizados en la población extranjera nos brindan una noción de dichos efectos en el territorio peruano. En este sentido, una encuesta realizada a familias en Hong Kong dio como resultado que el 60% de las personas se preocupaban más por los sentimientos de los integrantes de sus familias, 2/3 prestaban más atención a su salud mental después del brote y entre el 35 y el 40% invirtieron más tiempo en descansar y hacer ejercicio. Por otro lado, un estudio realizado en España permitió examinar los efectos positivos por confinamiento generados en su población durante los meses de marzo y abril, mediante una serie de ítems de experiencias positivas que se muestran en la tabla. Además, todo ello fue evaluado según el sexo de la población a estudiar, como se muestra ya en la tabla, ¿no? En donde se evidencia que los tipos de experiencias positivas indicados se presentan con mayor incidencia en las mujeres que en los varones, por lo que se deduce que ellas presentaron una mayor capacidad para valorar y experimentar los aspectos positivos generados debido al confinamiento. Ya. Ya culminando la ponencia, entre las múltiples recomendaciones que se le puede hacer a la población para evitar los efectos psicosociales negativos generados ante el confinamiento, destacamos un modelo de intervención psicológica que aborda dos cuestiones, tanto la intervención por miedo a la enfermedad, que es realizada por médicos y psicólogos, como la intervención por dificultad en la adaptación, principalmente realizada por psicólogos. Y en caso de existir problemas mentales graves como violencia o conductas suicidas, estas serán tratados por psiquiatras. Asimismo, debido al aislamiento, se han generado sensaciones de estrés, aburrimiento, pánico y angustia en la población. Siguiente. Y bueno, en base a los puntos planteados al inicio y a todo lo expuesto, se puede llegar a que los factores psicosociales evidenciados durante el confinamiento domiciliario en adultos mayores son angustia, insomnio y duelo por la pérdida de sus seres queridos, en adultos miedo al contagio, problemas económicos, y en niños o adolescentes permanecer mucho tiempo frente a las pantallas electrónicas. Además, los efectos psicosociales negativos evidenciados en la población adulta es la depresión con mayor incidencia del 13% en extranjeros, y en la población infantil y joven peruana es la ansiedad con mayor incidencia del 13% en peruanos.
Asimismo, los efectos psicosociales positivos más incidentes son la convivencia familiar, descanso y ejercicio físico reportados en la población extranjera. Y finalmente, las estrategias recomendadas para evitar los efectos psicosociales negativos por COVID-19 son leer, escuchar música, hacer deporte, comunicarse constantemente con familiares y amigos, informarse sobre las técnicas de manejo de emociones. Gracias. Muchas gracias al grupo expositor. Le doy paso al jurado si tiene algún aporte, alguna pregunta que desea realizar. César Quito, respecto al objetivo, por favor, yo creo que acá estamos para mejorar también, ¿no? Siempre, cuando uno construye un documento científico, esto tiene una estructura, y esta estructura, algunos puntos tienen relación, ¿no? Algo básico como que la hipótesis es la respuesta al problema, ¿no? Una pregunta, y en las cuales están consignadas las variables. Y como que las conclusiones son las respuestas a los objetivos que nosotros nos planteamos. Entonces la pregunta es, el alumno en su objetivo dice que va a comparar la población nacional con la población internacional, ¿no? O sea, en la redacción que él ha realizado, estipula que comparar el nivel de incidencia, ¿no? Entonces, si usted está utilizando incidencia, tiene que tener muy claro que es prevalencia, ¿no? Para poder diferenciarlo y no confundir los términos. Entonces, comparar el nivel de incidencia de los efectos psicosociales negativos y positivos generados por el confinamiento en la población peruana con la población mundial. O sea, usted me está hablando que va a comparar grupo de población peruana y población internacional. Y ahí va a ver en la población peruana cuáles son los efectos positivos y negativos, y en la población internacional cuáles son la población. Sin embargo, en la conclusión que usted menciona, no hay una respuesta contundente, ¿no? Parcialmente responde usted a ese objetivo, ¿no? La respuesta que usted establece es, en realidad ahí de repente ha habido, vamos a lo que ha puesto usted, dice los efectos psicosociales negativos evidenciados en la población adulta. Acá me está sacando usted otra variable, ¿no? Usted no está viendo población adulta, la formación del objetivo es ver población extranjera y población nacional. Bueno, me sacó población adulta, sigamos ahí. Es un 13%, dicen extranjeros. Y sin embargo, y una coma, ¿no? Y después de I, coma, en la población infantil, ya me metió otra variable, población infantil y juvenil, peruana. Si usted pone población adulta extranjera, tiene que compararlo con la población adulta nacional. No va a poner una cifra acá de población adulta extranjera y va a poner una población infantil y joven peruana, ¿no? Que no se puede comparar esas cifras. Entonces, si su objetivo es comparar, no es así, ¿no? Ya en la parte final, donde usted habla de los efectos positivos, ahí, bueno, lo ha dejado abierta la posibilidad de que los efectos psicosociales positivos más incidentes, supongo que serán los principales, son la convivencia familiar, el descanso y el ejercicio reportados en la población extranjera. Pero me deja la interrogante, ¿y qué pasa con la población nacional? No hay ningún dato al respecto. Entonces, siempre las conclusiones tienen que ser una respuesta clara y contundente al objetivo que nosotros nos planteamos en la investigación. Respecto a las otras conclusiones, guardan mucha relación, sí, con su objetivo planteado, ¿no? Pero este objetivo redactado, esta conclusión, que es la tercera de la parte de conclusiones que está en la página 17, que no guarda una relación directa, contundente con el objetivo que usted ha planteado. Hay que tratar de corregir ese detalle. Después, por lo demás, muy buena información, muy buenos datos que usted ha aportado y que nos contribuye pues a lo que ya he mencionado, ¿no? Formación integral de los médicos en el cuidado de la salud, no como un bien biológico, sino como un bien biopsicosocial. Muchas gracias.
Bueno, doctor Florian, en realidad ya el doctor Quito ha sido muy claro en la observación, eh, pero sí nos abre paso esta información que nos están dando, nos abre puertas para pensar en lo opuesto, ¿no? Y cómo hacemos para que nuestra población aumente su resiliencia frente a este confinamiento, porque sabemos que esto va a continuar, sobre todo en las poblaciones de riesgo, ¿no? Ya, muy bien, yo felicitarlos también al grupo y no tengo preguntas. Bueno, si no hay algún otro aporte de por medio, muchas gracias al jurado nuevamente.